Intervención integral de paciente de 41 años con ataques de pánico frecuentes. El motivo de consulta: persona que asiste a control de psicología porque manifiesta tengo ataques de pánico. Descripción del problema. El cuadro clínico tiene sus inicios en la infancia a partir de los 8 años, cuando ella manifiesta que tiene síntomas ansiosos como aceleración cardíaca, agitación motora, miedo, sudoración excesiva, cuando acompaña a su padre a reuniones familiares donde básicamente ella no recibe buenas noticias. Al pasar el tiempo, dice que a los 16 años los síntomas ansiosos aumentaron. Dice que esta etapa de los 8 a los 16 años fue bastante traumático para ella, aunque no nos reveló el por qué. A los 21 años tuvo su primer embarazo, tuvo una niña. Nos comentó que no tuvo ninguna complicación, pero 6 meses después tuvo un aborto espontáneo sin saber que estaba embarazada, ya que en esos momentos estaba utilizando métodos anticonceptivos. A sus 25 años tuvo a su segundo hijo. Fue un embarazo bastante complicado para ella. También fue complicado ya que su esposo no contaba con la disponibilidad, ya que trabajaba mucho tiempo y no tenía mucho apoyo familiar. En el año 2016 ella sufrió un ataque de pánico por diversas situaciones no comentadas que la llevó a una crisis de nervio ciático por toda la situación que estaba viviendo. En el 2017 presentó también un ataque de pánico en el hospital por el nervio ciático. Los doctores iban a aplicarle tramadol por vía intravenosa y esto le causó un estrés, ya que anteriormente ella había sido intoxicada con este medicamento. Y en el 2019 también fue su último. Los antecedentes patológicos: encontramos la hipoglucemia en el 2019, crisis del nervio ciático en el 2017, migraña que no recuerda. En los antecedentes familiares dice que su madre se le están olvidando las cosas y que se pierde en su propia casa. En los traumáticos, un síncope en el 2019. Y en los toxicológicos, una sobredosis de tramadol con posterior consumo de acetaminofén para evitar una cefalea crónica, y no se conocen las cantidades. En el análisis funcional, los más importantes son el familiar y el ocupacional. En el familiar decidimos no profundizar porque no fue tomado como objetivo terapéutico, sin embargo presenta problemas de comunicación con la hermana y de convivencia con la madre. En el ocupacional lo tomamos para guiarnos al momento de crear el plan de intervención integral, y estos son los intereses del paciente, que son el gimnasio, la jardinería, su perro, al que llama Wowe, y Netflix. Bueno, antes de pasar a los resultados de la neuropsis, es importante recalcar las observaciones de esta. Por ejemplo, su atención estaba totalmente plena y esta alternaba entre el trabajo y la prueba, porque gracias al COVID-19 su situación laboral se convirtió en teletrabajo. Le preocupaban los resultados, mostró rasgos ansiosos y hubieron ciertos quiebres atencionales que se describirán más adelante. Por ejemplo, que la familia interrumpía constantemente. Fue estratégica y metódica, es decir, hace un buen uso de la planificación y organización. Esto en la ejecución de sus pruebas. Resultados del neuropsis. Detención visual. Como podemos ver en los resultados, como fue una de las primeras pruebas, pues hubo un quiebre atencional que bajó bastante su desempeño. En la segunda tiene una curva de aprendizaje casi perfecta. Solo tuvo un quiebre atencional y se dio por una intervención familiar. En la tercera, evocación y codificación de las figuras semicomplejas, esperábamos un mejor resultado por su trabajo, donde cada día refuerza sus habilidades visoespaciales. Sin embargo, la responsabilidad laboral no deja cumplir satisfactoriamente. En la cuarta, en las respuestas a la lectura, en la parte de comprensión, vemos claramente cómo se refleja su personalidad ansiosa, con frases como que no logro por no intentarlo. Quinta, por último, es la prueba de cálculo. Otra interrupción familiar entorpeció el proceso. Sin embargo, a grandes rasgos, la prueba logró ser llevada a cabo con naturalidad y con resultados normales altos, y se evidencia cómo la ansiedad influye en los resultados.
Valoración. Se evidencia cómo la ansiedad influye de manera negativa en los resultados, demostrando así la ansiedad de un rango o nivel perfeccionista, miedo al fracaso, incrementándose gracias a la falta de colaboración de los familiares. A partir de ahí recomendamos trabajar a la organización del tiempo, al adecuar las áreas del trabajo, estimular las atenciones alternantes y sostenidas y al manejo de la ansiedad y el estrés. Ya para este momento conocemos quién es el protagonista de la historia y es la ansiedad, que es básicamente una respuesta ante un estímulo amenazante, una respuesta psicológica, fisiológica, cognitiva o motora. Se refleja tanto en síntomas como en expresiones. Síntomas sean físicos, afectivos, conductuales y sociales, y expresiones tres principales que son la motora, la autonómica y la endocrina. Ahora, con áreas implicadas y afectadas no existe una sola área especializada con la ansiedad o afectada con la ansiedad, pero en diversos artículos se ha demostrado que en la amígdala presentamos una hiperactividad, procesamos varios estímulos que no deberían ser amenazantes como amenazantes y una hipoactividad de la corteza prefrontal. Las áreas implicadas son las que encontramos al lado izquierdo, todas están relacionadas con el sistema límbico. Ahora, presentamos también unas falencias y unas fortalezas en las personas con ansiedad. En las falencias las principales serían la atención selectiva, la flexibilidad cognitiva, el control emocional, la inteligencia emocional y la teoría de la mente. En las fortalezas, gracias a su perfeccionismo, tenemos planificación y organización, también la monitoración. Consideramos, según la historia clínica, que el paciente o la paciente presenta el trastorno por ansiedad generalizada. Comparando los criterios de detección con la sintomatología del paciente, hemos llegado a esta conclusión. Las razones las pueden encontrar en el cuadro que está en la diapositiva. Ahora pasamos con el plan de intervención integral. El plan de intervención integral se tienen en cuenta 4 aspectos: el individual, el familiar, el contexto educativo y laboral y el contexto social. En cuanto al aspecto individual, en la psicología se tiene el empoderamiento del paciente con sus emociones para el control de los ataques de pánico. Además de esto, se tiene que el paciente debe trabajar la comunicación asertiva y la escucha activa con la madre. Además de esto, en cuanto a la neuropsicología, en el aspecto individual, se deben potencializar las capacidades de atención selectiva y sostenida en el paciente y la estimulación cognitiva para evitar el envejecimiento patológico de la memoria. En el plan de intervención desde la psicología se tienen 2 objetivos terapéuticos. El primero es promover el autocontrol en la posterior identificación de la aparición de un ataque de pánico para la evitación del mismo. En esto se tienen varias estrategias y modelos, los cuales estarán enfocados en el modelo cognitivo-conductual. Las acciones a realizar para llevar a cabo esto serían talleres de técnicas de respiración, mindfulness, atención plena en 4 variables específicas, ejercicios para reconocimiento de miedos, taller para identificación de conductas preataque de pánico, taller basado en mindfulness para aprender a reconocer y catalogar pensamientos y microprácticas de mindfulness durante la actividad física o jardinería. Estas actividades fueron personalizadas en un cuadernillo personalizado, valga la redundancia, hecho especialmente para que la paciente pudiera realizar este tipo de pruebas e identificar o reforzar a lo que queremos llegar. Poner lo anterior de una forma creativa y didáctica para el paciente que lo motive a seguir en el tratamiento, hemos creado un cuadernillo de intervención integral, que es una aproximación a las necesidades del paciente, con 2 variantes principales que serían las atencionales y las emocionales. Las variantes atencionales serían atención alternante y atención sostenida, y las variantes emocionales serían autoconocimiento y autocontrol. Ahora bien, en una de las páginas de este cuadernillo vamos a encontrar un iceberg. ¿Para qué? Para la identificación de miedos. Entonces, en la punta del iceberg tenemos lo que las otras personas ven, aquellas acciones que nosotros cometemos y que son muy notorias para las demás personas con las que convivimos. Ahora, acciones basadas en ¿qué? Basadas en nuestros miedos. Esto es lo que yo sé. Aquí hay que trabajar con el paciente y esto se hace junto con el paciente para poder identificar los miedos. Próximamente tenemos el origen, hay que ayudarlo también a encontrar el origen. Y la idea de esto es que se imprima y que el paciente pueda escribir y visualizar lo que está sucediendo. Siguiendo con el taller para reconocer y catalogar los pensamientos, encontramos en la primera plantilla, que está adornada según los gustos del paciente, en este caso la jardinería, encontramos que va a aprender a reconocer los pensamientos, a reconocerlos como lo que son, pensamientos, pasando del no puedo al
pienso que no puedo. Y esto porque es importante. Hay que hacerle entrar al razón al paciente y que entienda que si son pensamientos está en sus manos el poder de decidir si son de utilidad o si necesitan ser desechados. Y con esto pasamos a la siguiente plantilla para catalogar los pensamientos. Está decorada nuevamente con los gustos del paciente, esto según el proyecto de vida, donde dice que en unos años le gustaría trabajar con activismo ambiental. Entonces, a partir de ahí puede decidir qué pensamientos recicla y le sirven y cuáles pensamientos definitivamente debe votar. Y ya tocamos 3 puntos importantes de la terapia cognitivo-conductual, que es reconocer los pensamientos, reconocer la conducta y comenzar a crear un plan de acción. Ahora, continuando con la identificación de conductas y cumpliendo con el objetivo de identificar las conductas pre-ataque de pánico, tenemos esta plantilla, donde junto al paciente vamos a escribir en los renglones cuáles son los síntomas principales antes de que ocurra un ataque de pánico, para así poder evitarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Una vez que ya se hayan identificado cuál es la sintomatología, vamos a pasar a un plan de intervención basado en el mindfulness, donde el paciente va a aprender a focalizarse. ¿Focalizarse en qué? En lo que podemos encontrar en las diapositivas. Puede ser en su cuerpo, en su respiración, en sus sentidos o en sus pensamientos y emociones, con las indicaciones que se encuentran nuevamente en las diapositivas. El segundo objetivo sería potenciar la capacidad atencional alternante y sostenida en la paciente. Y esto se llevará a cabo por medio del modelo potenciación, y las acciones a realizar serían el test de cancelación y rastreo de estímulos. Eso también sería personalizado. Además de eso, se tendría el Trial Making Test. A continuación se realizará la explicación del cuadernillo personalizado, el cual fue mencionado cuando se hablaba de las acciones a realizar en los objetivos terapéuticos mencionados anteriormente. El cuadernillo trae como nombre Intervención Integral, una aproximación a las necesidades del paciente. En este se tienen en cuenta variantes atencionales y variantes emocionales. Las variantes atencionales serían atención alternante y atención sostenida, y las variantes emocionales serían autoconocimiento y autocontrol. En cuanto a las variantes atencionales, en atención alternante se tiene en cuenta una dinámica, la cual consiste en una serie de imágenes que llevan unos dibujos a su lado. La paciente deberá seleccionar en el orden que llevan los números cada imagen y deberá encontrar su nombre. Además de eso, deberá repetirlo a medida que vaya seleccionando cada imagen. En segunda instancia de las variantes atencionales tenemos como dinámica de la atención sostenida, el juego encuentra a Wowe. Cabe resaltar que Wowe es el nombre que ella le da a su mascota, a su perro. Y en esta dinámica tenemos una serie de imágenes de perritos y ella deberá encontrar a su perro o al que más se asemeje a su perro entre las imágenes. Con esto hemos llegado al final. Muchas gracias.